los temas de urgencias, los temas de los trastornos afectivos. Una de las enfermedades más frecuentes que vamos a ver en la consulta diaria es la depresión, los trastornos depresivos, y principalmente una de los síntomas más graves de la depresión. Recuerden que si lo revisan en los manuales diagnósticos, la depresión se divide en leve, moderada y severa. La diferencia entre ¿alguien me dice cuál es la diferencia entre la depresión moderada y la depresión severa? ¿Cuál sería una de las diferencias diagnósticas? ¿Podría ser los intentos de suicidio? Exactamente, si buscan, si revisan en los manuales diagnósticos, una de las diferencias, aparte de la intensidad de los síntomas, es que cuando el paciente ya tiene una idea suicida ya es un cuadro depresivo grave o severo. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando entrevistamos a un paciente, porque cuando el paciente tiene la idea suicida, pues es una urgencia médica. El paciente tiene que ir a urgencias y se tiene que atender de urgencias. Y la parte difícil es que el médico que revisa al paciente en urgencias tiene que decidir si el paciente se va a internar o no. Si un paciente tiene una idea suicida activa, que se quiera hacer daño, se tiene que internar para empezar tratamiento y para proteger al paciente de que no se agreda, de que no vaya a cometer ese intento suicida. Entonces ahí hay que valorar, es uno de los criterios de internamiento. Recuerden, si ya revisaron, si ya leyeron el examen mental en el libro, vamos a encontrar diferentes síntomas. Aquí tenemos, por ejemplo, las ideas de muerte o fantasías de muerte, en donde el paciente no tiene una idea suicida y hay que diferenciarlo. Por ejemplo, si el paciente dice, ya no quiero vivir, quisiera estar muerto, ojalá que ya me quede dormido y no despierte, ojalá que Dios me lleve, ojalá que todo termine, pienso que estaría mejor muerto. O sea, esas son ideas de muerte o fantasías de muerte. Hay que diferenciar este síntoma del intento suicida como tal. Cuando el paciente ya tiene una idea suicida, en la entrevista médica, en el examen mental, se debe de preguntar directamente, ¿usted ha pensado quitarse la vida? ¿Usted ha pensado alguna forma de cómo hacerlo? Y una pregunta clave sería preguntarle si usted lo haría en este momento, si lo tiene planeado hacerlo. Si el paciente responde que sí a todas estas preguntas, pues hay una idea suicida y hay que remitir al paciente a internamiento o a urgencias, hay que valorar bien. Si hay alguna, esto es muy difícil al principio, determinar y diferenciar qué paciente interno o qué paciente mando a su casa. Es difícil, tienen que tomar una decisión. A veces, para ayudar en la entrevista, también hay una escala de riesgo suicida. Esa escala la pueden encontrar en internet o en algún libro de pruebas psicométricas. Hay una escala de, si mal no recuerdo, de 5 o 6 preguntas en donde mide la intensidad de la idea suicida. Y son preguntas que el entrevistador va dirigiendo al paciente, como si ha tenido intentos suicidas previos, si ha pensado en morir. O sea, son más o menos las preguntas que les comenté al principio. Y si el marcador de la prueba estandarizada indica que el paciente tiene un riesgo suicida alto, pues entonces esto nos puede ayudar en la entrevista. Hay una prueba que así se llama test de riesgo suicida. Entonces, si tienen duda o dificultad para ver si un paciente realmente tiene una idea suicida, pueden hacerse valer de este test de entrevista para ver, ¿no?, este paciente si tiene una idea suicida de alto riesgo, y canalizarlo a urgencias. Entonces, esto es algo que vamos a determinar. Es una de las, cuando roten por los servicios de urgencias, pues va a ser muy frecuente encontrar un riesgo suicida.
Por experiencia propia, les puedo decir que cuando yo trabajaba en el Darío Fernández, en el servicio de urgencias, a la semana llegaban a veces hasta 2 o 3 intentos suicidas por semana, o a veces hasta más, pero por lo menos 1 o 2 intentos por semana siempre había en urgencias. Entonces, pues es algo que es muy frecuente, como vamos a ver en la plática. Aquí vamos a encontrar que vamos a encontrar un suicidio consumado. O sea, el suicidio consumado es cuando alguien lo logró quitarse la vida. El intento suicida es cuando el paciente tomó pastillas, se cortó, pero no se autoagredió, pero no logró quitarse la vida. Llegó herido a urgencias. Ese es un intento suicida. Y un intento suicida, pues siempre es motivo de internamiento. Y también aquí hay que diferenciar el intento suicida de la idea suicida. La idea suicida, a veces el paciente puede decir, no, pues sí he pensado en quitarme la vida, pero cuando uno le pregunta, ¿lo haría? ¿O tiene planeado hacerlo? ¿O realmente lo haría? Si el paciente dice no lo haría, entonces pues ahí podemos descartar esa idea, pero es un paciente de riesgo. Aquí vamos a ver que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ocurre un suicidio consumado, o sea, una persona que sí logró quitarse la vida cada 20 segundos en el mundo. Y hay un intento suicida cada 1 o 2 segundos en el mundo. Entonces, si se fijan, esto es muy frecuente. Y si lo comparamos con los conflictos bélicos, pues hay una persona que muere por algún conflicto bélico cada 100 segundos en el mundo. Entonces, pues si se fijan, es una tasa muy alta. Aquí tenemos una foto de, ahorita que estuvieron las Olimpiadas en Tokio, de un bosque que se llama el Bosque de los Suicidas, en donde mucha gente va a quitarse la vida y es incluso hasta un atractivo turístico en Tokio. El suicidio viene del latín sui y occidere, que significa matarse o destruirse a sí mismo. Y como definición vamos a encontrar que el suicidio es la muerte que resulta del acto suicida. Aquí tenemos una foto de Hemingway, que es un escritor que escribió el libro del Viejo y el Mar. Pues él al parecer tenía probablemente un trastorno bipolar y pues era aficionado a la cacería, como vemos en la foto, y pues se suicida dándose un tiro con una escopeta precisamente. Aquí tenemos una foto de estos escritores que muchos de ellos tienen pues mucha patología. ¿Cuál es la etiología del suicida? Bueno, tenemos que ver factores genéticos. Como vamos a ver más adelante, el suicidio no nada más está condicionado por la depresión. El suicidio es como un síntoma, se puede presentar en diferentes padecimientos, no nada más en la depresión. Se puede presentar en el trastorno bipolar cuando el paciente está en una fase depresiva, se puede presentar en la esquizofrenia. Aquí es muy importante ver si el paciente con esquizofrenia escucha voces que le dicen que se mate o que se aviente de alguna ventana o de alguna azotea, porque lo llegan a cometer. Entonces hay que identificar este síntoma y se puede presentar en diferentes enfermedades, pero resulta que estas enfermedades, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, todas tienen una base genética. Entonces hay que ver si hay antecedentes de genética de alguna enfermedad en algún familiar de primera línea, o si hay una situación de suicidio, que ya un familiar ya haya cometido suicidio antes, algún familiar, algún abuelo, padre, primo, hermano. Esto va a aumentar el riesgo suicida también. Está relacionada a veces con hormona del crecimiento, con el cortisol. Recuerden que el cortisol se eleva cuando hay situaciones de ansiedad, depresión, y pues puede ser como un dato simplemente. Cuando hay lesiones del lóbulo frontal, recuerden que los pacientes con un daño orgánico cerebral pues no tienen un buen control de impulsos, tienden a ser impulsivos, agresivos. Entonces, ante una frustración o una idea de enojo, pues fácilmente pueden autoagredirse de forma muy impulsiva.
y están implicados algunas hormonas tiroideas también. Algún paciente que tiene hipotiroidismo pues puede tener un cuadro depresivo pues más intenso o más fluctuante. Bueno, aquí es un pensamiento. Factores sociales, tenemos como antecedentes todas estas situaciones emocionales, afectivas, en donde cuando hay muerte de un padre antes de los 13 años de edad en el niño, o sea, la orfandad, el abandono, estas personas que crecen con un trastorno inestable de personalidad, pues pueden presentar más riesgo suicida también por la impulsividad o la labilidad emocional que tienen estos diagnósticos. El estado marital, puede presentarse el suicidio en solteros o en casados, aunque en algunas estadísticas se comenta que el estado de ser soltero o vivir solo, pues la soledad puede llevar a mayor riesgo suicida en un cuadro depresivo. Por lo regular, el contar con alguien, pues siempre es un soporte, un apoyo, entonces pues vamos a encontrar a veces más suicidio en personas que viven solas. Un nivel socioeconómico, aquí se puede presentar en cualquier sistema socioeconómico. Se puede presentar suicidio en cualquier nivel, en estratos bajos o incluso en estratos altos o en clases medias. Aquí no respeta, como el alcohol, no respeta un nivel socioeconómico, se puede presentar en cualquier circunstancia. A veces diríamos, no, bueno, pues se suicidó porque tenía deudas, problemas económicos, pero no siempre es así, porque a veces lo podemos ver con muchas celebridades que tienen pues una vida resuelta, dinero, fama, y sin embargo tienen un trastorno de personalidad o inestable o bipolar o depresivo, en donde pues a pesar de tener éxito aparentemente en la vida, mucho dinero, por ejemplo, actores, cantantes, estrellas de cine, pues llegan a cometer suicidio, ¿no? Entonces lo económico no nada más es una de estos factores que pueden llevar a alguien a quitarse la vida. Entonces lo vamos a encontrar en todas las esferas sociales. Como les mencionaba, el suicidio se va a presentar en toda la gama de la patología psiquiátrica que encontramos. Y por solamente mencionar algunos de los diagnósticos más frecuentes, pues lo encontraríamos en el trastorno depresivo mayor, en la distimia, que es una depresión crónica, en el trastorno bipolar. Los pacientes cuando tienen un trastorno bipolar, cuando están en una fase depresiva, pues algunos pacientes pueden caer en fases depresivas muy intensas, muy severas, en donde de forma impulsiva, porque también son pacientes impulsivos, o si caen en un brote micropsicótico, pues pueden cometer suicidio, o si en ese momento coincide con que tuvieron un agravante como una situación social de pérdida de empleo, abandono, de separación de pareja. A veces eso también puede ser el detonante. Esto siempre va a ser multifactorial, depende del diagnóstico, la personalidad, el entorno psicosocial, los problemas económicos o sociales que en ese momento tenga. Todo eso va a llevar a que el paciente tenga mayor o menor riesgo suicida. Entonces siempre tenemos que ver al paciente como un todo, no nada más enfocarnos al diagnóstico, sino también en los diagnósticos de personalidad y en los diagnósticos sociales, en donde encontramos al paciente con una enfermedad psicosocial, abandono, soledad, problemas económicos, desempleo, enfermedad incluso. Hay pacientes que pueden cometer un acto suicida cuando les diagnostican una enfermedad como cáncer. Ya por ahí se llegó a ver algún caso de un día vi por ahí en las noticias que un joven le detectaron coronavirus y pues tuvo tanto miedo de la enfermedad que se suicidó. Entonces, no sabemos si pudo haber sobrevivido al coronavirus, pero indirectamente del miedo de la enfermedad, imaginó lo peor y se suicidó. Igual como un paciente cuando le diagnostican cáncer o alguna enfermedad terminal, a veces piensan terminar con su vida. Entonces hay que ver todas las causas que pueden llevar al suicida a cometer este acto. Como vemos en el trastorno ciclotímico, que es una variante del trastorno bipolar, en donde el paciente
por periodos cortos de tiempo, 3 meses, 2 meses, cuando mucho, cambian de esta fase depresiva a maníaca. Y en el trastorno esquizoafectivo, en donde también puede haber delirios, ideas de daño, en el duelo, también cuando hay una pérdida. Y aquí no solamente la pérdida de la pareja, sino puede ser la pérdida de algún familiar, por ejemplo, los padres, algún familiar muy, muy allegado, como un hermano, podrían presentar también todo esto. El duelo, y eso te puede llevar a la soledad. Y el duelo no nada más se va a presentar en estas circunstancias, sino que el paciente puede presentar duelo cuando hay este tipo de pérdidas, como también puede ser el trabajo. Hay quien pierde el trabajo o por un defraude bancario pierde todo el dinero. También eso puede llevar a estas situaciones. Como aquí vemos otros factores sociales, bueno, dentro de los diagnósticos no tenemos una prueba de laboratorio. Como en psiquiatría no tenemos laboratorios, no tenemos una prueba de sangre, no lo vamos a poder detectar en una tomografía, no hay un indicador, no hay marcadores, no tenemos. Recuerden que esta parte de la psiquiatría es subjetiva, en donde estamos viendo el paciente, su mente, su pensamiento, sus ideas. Entonces, pues no hay una prueba específica, no tenemos un laboratorio, una tomografía, como en otras áreas de la medicina en donde podemos confirmar el diagnóstico. A lo más que nos podemos apegar sería a una prueba psicométrica, como las que les comenté del riesgo suicida, pero no tenemos laboratorios ni pruebas en sí. O sea, es solamente nuestro examen mental, nuestra entrevista clínica, nuestra experiencia, hasta nuestro sentido, nuestro sexto sentido de decir, bueno, ese paciente sí lo va a hacer o este no, o la experiencia en sí. Entonces, pues es difícil entrevistar al principio y tomar una decisión de decir, bueno, este paciente lo interno o se va a casa. Entonces, aquí no tenemos pruebas ni marcadores específicos. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna duda que haya surgido hasta este momento? No, doctor, todo bien. ¿No? No, ¿Nadie? ¿Alguna duda? Si quieren participar, igual pueden levantar la manita, interrumpir un poquito la presentación, no hay problema. Bueno, vamos doctor, bueno, sí, me recordó a estos memes que luego salen, ¿no? Los chistes. ¿El bromear con el suicidio también es una alarma? Bueno, aquí tenemos otro síntoma. Ahorita podemos compararlo con otro síntoma. Si ustedes también lo revisan en el examen mental, hay un síntoma que se llama la rumiación suicida. La rumiación suicida es donde el paciente no dice que se quiere matar, pero empezamos a ver conductas raras en el paciente, casi como que se está despidiendo. De repente no dice nada, pero de repente empieza a hablar con familiares, a hablar por teléfono con amigos, que tenía mucho tiempo que no conectaba, empieza como a preparar sus cosas, empieza como a hacer el testamento incluso, empieza como a despedirse, empieza como a incluso a lo mejor hasta bromear, como lo menciona nuestra compañera. Pero ahí podemos ver una señal y a veces el paciente no lo dice. Entonces esto también es peligroso porque cuando encuentran al paciente, pues ya lo encuentran pues con el suicidio consumado en casa y lo encuentran que pasó algo, que hizo algo. Y ya cuando hacen memoria dicen, no, pues a mí me habló por teléfono hace unos días, yo hablé con él, pero lo veía tranquilo, pero como que quiso cerrar un ciclo conmigo, como que me habló como para saludarme, pero más bien fue como una despedida, o a veces bromear, puede ser, depende de la personalidad del paciente, pero tenemos este otro síntoma que es muy importante que se llama la rumiación suicida, y a lo mejor aquí puede entrar este síntoma,
que se empiezan como a preparar, como a despedir, como que a buscar a familiares y hablar con ellos, y a veces suena más bien como una despedida que como un saludo, y empiezan a arreglar algunos asuntos pendientes, empiezan a regalar sus cosas, no sé, alguna cosa así en donde puede verse esta sospecha. Entonces el familiar pues puede pasar desapercibido, pero si hablamos con el paciente o con el familiar y decimos, oye, ¿cómo te sientes? Oye, pues a veces es difícil diagnosticar esto. Esto se llama rumiación suicida. Entonces podría ser, hay que tener cuidado y identificar todo el lenguaje verbal y no verbal del paciente. Entonces, pues sí, esto puede llegar a suceder. Es buena pregunta. No sé si alguien tiene algún otro comentario o Gracias, doctor. O alguna otra pregunta. Ajá, sí, esto es importante. Bueno, entonces hay que tener observación de todas las señales que el paciente puede tener, si está viviendo solo, etcétera, ¿no? Es más riesgoso, ¿no? Bueno, el diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a tener que identificar cuál es el diagnóstico de base del paciente, porque vamos a ver que la idea suicida se puede presentar en diferentes diagnósticos y vamos a encontrar que puede haber formas psicóticas del cuadro depresivo, el diagnóstico de trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos pues siempre se van a presentar en el diagnóstico de depresión grave. No vamos, casi siempre, entonces tenemos que identificar esto y si el paciente no tiene la idea suicida en base a un delirio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que piense que no, es que ya no me quieren, yo ya no sirvo para nada, las ideas de minusvalía o las ideas pesimistas. Y también tenemos que diferenciarlo de la esquizofrenia. Hay que recordar que cuando hay un cuadro psicótico, no siempre es esquizofrenia, a veces puede ser un cuadro de manía, un cuadro depresivo, una depresión con síntomas psicóticos, una paciente borderline con un cuadro micropsicótico, siempre hay que diferenciar. Cuando hay consumo de sustancias, si el paciente está intoxicado y si tiene algún diagnóstico de trastornos de personalidad, sociopático, dependiente, etcétera, pues también puede las sustancias darle el empujoncito para que se suicide, ¿no? Porque aumentan la impulsividad, la baja toma de decisiones, la agresividad. Entonces, también un paciente bajo una intoxicación, pues es más frecuente que cometa suicidio. Lo más frecuente es el alcohol. A veces cuando hay una intoxicación por alcohol, pues el paciente se vuelve más violento, más impulsivo y pues a veces puede cometer una conducta bajo un estado de intoxicación. También hay que detectar si no hay síntomas de ansiedad y alteraciones de la conducta, como les comentaba en algún padecimiento de trastornos de personalidad o trastornos orgánicos de la personalidad. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad, cuando el paciente entra en una crisis de ansiedad y siente esa sensación de que el pecho no puede respirar, que las palpitaciones, el paciente siente una sensación de salir corriendo, de desesperación, y muchas veces el paciente llega a la consulta de urgencias o a la consulta y dice, es que me dio una crisis de ansiedad tan fuerte que la verdad me quería matar, quería aventarme a los coches, quería aventarme de la azotea. Y bueno, hay pacientes que pueden incluso cometer algún acto de estos ante la desesperación de una crisis de ansiedad, pero por lo regular, cuando es por una crisis de ansiedad, al quitarse la crisis de ansiedad y entrevistar al paciente y uno le pregunta, oiga, y ahorita que ya no tiene ansiedad, ¿se mataría? Y dice, no, pues no lo haría, no, ni pensarlo. Lo que pasa es que me sentía tan desesperado por la crisis de ansiedad que pues pensé en aventarme o salir corriendo, aventarme a los coches. Es tanta la desesperación que el paciente piensa esto, pero si se fijan también puede haber un riesgo por un síntoma muy intenso como una crisis de ansiedad. Y pues lo vamos a encontrar más en trastornos depresivos, agitados, maníacos. En el déficit de atención con hiperactividad también se puede presentar, o sea, prácticamente en cualquier diagnóstico. Este es un pensamiento de Hermann Hesse, del libro de Demian. Bueno, continuando con la patología del suicidio, vamos a ver que se presenta en todas las edades. Se puede presentar en niños, es muy frecuente en adolescentes. En adolescentes pueden llegar a los servicios de urgencias cuando
cuando se empiezan a cortar a los antebrazos, cuando hay un preámbulo a estos trastornos inestables de personalidad, cuando hay problemas en casa, en la escuela, el bullying. Hay algunos escolares en donde el bullying los puede llevar a un suicidio. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en las noticias en Estados Unidos, cuando hay trastornos depresivos graves, depresiones crónicas. En los adultos mayores también, en el paciente geriátrico, pues también es muy frecuente el suicidio por el abandono, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos ya se van, viven solos, cuando hay enfermedades, cuando les empiezan a perder el oído, la vista, por ejemplo, por la diabetes, cáncer, a veces quieren terminar con su vida por alguna enfermedad crónica, degenerativa o terminal, la soledad, la jubilación, se sienten inútiles y pueden empezar a caer en un cuadro depresivo y querer terminar con la vida. O cuando se muere la pareja, cuando se muere la pareja después de muchos años de matrimonio y el paciente se queda solo, también puede haber una idea suicida o cuadros depresivos severos que pueden llevar a esto. Entonces, se puede presentar en cualquier edad, en adolescentes, jóvenes o adultos mayores. Aquí encontramos el suicidio consumado más frecuente en hombres que en mujeres, porque por lo regular los hombres tienen actos más lesivos, ¿no? Actos más violentos, ¿no? Como el uso de armas de fuego, por ejemplo. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Los intentos suicidas es al menos 3 veces mayor en adolescentes mujeres que en varones. Los intentos, por ejemplo, aquí es frecuente el tomar pastillas, el cortarse. La ideación suicida no es un fenómeno estático, sino que puede aparecer y desaparecer con el tiempo. Esto es fluctuante, a veces puede estar muy frecuente, a veces a intervalos, a veces puede haber un intento hace varios años y de repente puede volver a aparecer. Esto es no tenemos un parámetro, más bien el parámetro lo hace toda esta semiología en donde vemos la comorbilidad y todos los factores, entre más factores sociales o psicológicos o agravantes, pues mayor el riesgo, aunque no tenemos un parámetro claro que nos pueda decir, bueno, el intento se puede presentar cada mes, cada semana, o sea, es muy cíclico. Puede presentarse un intento en la vida y no volverse a presentar, o hay pacientes que pueden tener intentos suicidas muy seguidos, como cada mes, por ejemplo, y pues depende de todo esto. La decisión de llevar a cabo una conducta suicida puede ser impulsiva, como les decimos, sin pensarlo, sin previsión o culminación de prolongadas rumiaciones. A veces puede ser de forma impulsiva. La planeación suicida es cuando el paciente pues va planeando también cómo hacerlo, ¿no? Y lo va planeando. Entonces hay que tomarlo en cuenta porque puede ir de la mano con la ideación suicida. Si tenemos un paciente con una ideación suicida y una planeación ya estructurada, pues tenemos que verificar si no está en más riesgo de cometer el acto. Los grupos de edad más afectados, pues vamos a encontrar que es en jóvenes, entre 15 a 24 años. Aquí encontramos pues los factores también de fracaso o de éxito laboral, escolar, las parejas, el bullying, el consumo de sustancias, las conductas temerarias, etcétera. Entonces, pues vamos a encontrar un alto índice en jóvenes y también vamos a encontrar otro pico en grupos de adultos mayores, como les comentaba, ¿no? Los trastornos psiquiátricos son un factor de riesgo, pues entre más patología o dependiendo del diagnóstico, pues hay diagnósticos en donde hay mayor riesgo suicida que en otros. Entonces hay que tomar siempre en cuenta el diagnóstico del paciente o la comorbilidad. El 90% de las víctimas tenían un diagnóstico psiquiátrico cuando cometieron el suicidio. Entonces, pues es muy frecuente en pacientes ya conocidos, ya identificados como con un trastorno psiquiátrico o antecedentes. Entonces, pues siempre tenemos, nuestros pacientes son una población de alto riesgo, es un paciente muy difícil. En personas jóvenes es más frecuente cuando hay diagnóstico de esquizofrenia o consumo de sustancias, como les comentaba, que lo pueden cometer como un acto impulsivo, sin mucha planeación cuando están bajo el consumo de alguna sustancia, alcohol o drogas, o esquizofrenia, cuando tienen una voz que les dice que se maten, y puede ser incluso
parte de un delirio, ¿no? Un paciente con esquizofrenia puede tener una voz religiosa o mesiánica en donde dice que si se mata, pues va a tener un efecto, ¿no? Por ejemplo, si me mato, voy a tener una misión por morirme, ¿no? O sea, puede ser parte de un delirio. Las personas de edad madura con consumo de alcohol también es frecuente, y en personas de más de 60 años con depresión, y hasta el 80% se encontraban sin tratamiento en el momento del suicidio. Entonces, los pacientes que tienen un cuadro depresivo sin control o que no son muy apegados al tratamiento, no tienen esta adherencia, cuando suspenden el tratamiento los síntomas pueden aumentar, y si se dan los factores, pues ahí puede aumentar el riesgo suicida. En adolescentes, el 90% cursaba con trastornos de ánimo como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, conductas disruptivas o alteraciones de personalidad. Entonces hay que tener en cuenta en adolescentes. En adolescentes es la tercera causa de muerte. Y aquí encontramos en la entrevista, a veces el niño o el adolescente no nos va a decir abiertamente que se quieren matar, pero en el lenguaje propio pueden decir que quieren descansar, desconectarse, apagarse. Entonces hay que tener en cuenta pues este lenguaje coloquial y tener en cuenta esto. En el suicidio, el método utilizado para el intento suicida incluye la morbilidad y la tasa de consumación, independientemente del convencimiento de querer morir en el momento del intento. Ahorita platicamos un poquito más de esto. Las armas de fuego se utilizan 2/3 más en varones y la mitad de los casos en mujeres. Por eso en el hombre las ideas suicidas son más peligrosas, los intentos más letales, porque pueden utilizar métodos más violentos como las armas de fuego. Uno de los métodos más frecuentes, el segundo más utilizado, es el ahorcamiento. Y en mujeres los más utilizados es el envenenamiento con monóxido de carbono, por ejemplo, como querer intoxicarse con el motor encendido del coche en un espacio cerrado, o abrir las llaves del gas, y puede ser un tercer método frecuente en adolescentes varones. Y también en este grupo en este grupo es frecuente la ingesta de sustancias tóxicas, desde medicamentos o hasta tomar sustancias como veneno para ratas, cloro, sosa cáustica. Esto es muy peligroso porque pues, por lo regular el paciente llega a urgencias con quemaduras de esófago y pues genera una alteración esofágica o incluso perforación, y pues sí lo puede llevar a la muerte al tener una alteración grave del esófago, una lesión severa. El método no es, aquí cuando un paciente llega a urgencias, no es tanto el método, sino la intención. Por ejemplo, a veces nos puede llegar un adolescente a urgencias en donde simplemente se hizo unas cortaditas muy superficiales en el brazo, en donde a veces los médicos hasta comentan que pues que con eso no se va a matar, que se hubiera cortado hasta más profundo, que a veces ni requiere sutura y pues nada más le hacen ahí una curación y pues le ponen una venda y dicen pues vete a tu casa. Y le ponen intento de baja letalidad. Bueno, hay que tener muy en cuenta, es todo esto, porque a veces no es el intento, o sea, no es la letalidad del intento, sino el gesto, el acto en sí. Por ejemplo, sobre todo si un adolescente llega con una escoriación en el brazo, aunque sea una herida muy superficial, no es de un intento de baja letalidad, como se podría poner en la nota de urgencias, sino que se cataloga como idea suicida, idea autolesiva. Aunque sea una herida muy superficial, no es la gravedad en sí, sino más bien el acto en sí. Ese paciente debe de ser canalizado a urgencias, a psiquiatría, y debe incluso valorarse la hospitalización, aunque sea una herida muy superficial, pues puede llegar si tiene la idea suicida, puede cometer ahora sí un acto de mayor letalidad. Entonces es un paciente que no muchas veces debe de ser atendido y bien diagnosticado, bien entrevistado, porque no nada más es enviarlo a casa, sino que hay que ver si realmente
el gesto suicida. Por ejemplo, hay pacientes que pueden llegar y dicen, no, es que me tomé 5 aspirinas. Y dicen, no, es que con eso no te vas a matar, que no sé qué, no, vete a tu casa. No, o sea, no es el intento de baja letalidad en sí, como pues, se puede poner entre comillas, ¿no? Sino más bien el acto. O sea, tuvo un intento suicida con ingesta de pastillas. No importa que hayan sido 2 aspirinas, o sea, más bien es el acto en sí. Entonces hay que canalizar a ese paciente, incluso hospitalización si tiene la idea suicida, porque si no va a llegar a casa y si se va a tomar otras cosas más agresivas, o va a tener la idea por ahí y en cualquier momento va a estallar, siempre va a haber un riesgo. Entonces a veces no se pueden dar de alta de buenas a primeras, y no es tanto el qué tan lesionado venga el paciente, sino más bien el acto o la idea en sí. Hay que tener mucho cuidado en esto y valorarlo. Bueno, aquí tenemos un pensamiento de Hendrix en donde menciona que la vida es muy corta, casi tan rápida pasa como un parpadeo. Factores de riesgo, antecedentes de conductas suicidas, desesperanza, estresores, impulsividad, tener armas en casa, pérdidas de empleo, problemas familiares, falta de redes de apoyo, antecedentes traumáticos, abuso sexual. Bueno, todo esto ya lo platicamos un poquito en los factores. Si se han tenido pérdidas personales, desesperanza, sentimientos de inutilidad, pobres habilidades de afrontamiento, juicio alterado, impulsividad, conducta autodestructiva. Eso ya lo hemos platicado un poquito en los trastornos de personalidad, en las enfermedades psicóticas. El género masculino, porque ya vimos que hay mayor agresividad, puede haber intentos más agresivos, cursar con una enfermedad crónica, discapacitante, un dolor crónico, por ejemplo, en el cáncer, en alguna lesión de espalda, alguna lesión incapacitante, pérdidas de familiares, sobre todo el cónyuge, aislamiento social, abuso de alcohol o sustancias también, o una combinación de ambos. Pensamiento de Edgar Allan Poe. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Preguntas? No, doctor. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, diagnóstico. Entrevista psiquiátrica es básica, el examen mental, hacer una buena historia clínica, tener todos los ejes de diagnóstico, eje 1, enfermedades psiquiátricas, eje 2, rasgos de personalidad o trastornos de personalidad, eje 3, si hay enfermedades, porque ya vimos que si el paciente tiene una diabetes, un cáncer, está perdiendo la vista, pues esto puede ser una condicionante médica, ¿no? Y los factores sociales, el eje 4, si vive solo, si es divorciado, si ha tenido pérdidas recientes, duelos, y no nada más pérdidas de familiares, la pérdida del trabajo, de una situación económica. Entonces aquí tenemos que tener todos nuestros 4 ejes de diagnóstico. Entonces tenemos que tener una breve o una buena historia clínica, o por lo menos una breve historia clínica, y un muy buen examen mental, en donde hay que identificar los intentos previos, la rumiación suicida, si tiene ideas de suicidas, ideas de desesperanza, etcétera. Si hay intentos previos, entre mayores intentos previos tengan, mayor riesgo. Y el diagnóstico, principalmente el trastorno depresivo mayor, episodios maníacos, psicosis, abuso de sustancias, si tiene antecedentes de conductas agresivas, impulsivas, factores estresantes recientes, factores postraumáticos, consumo de sustancias o alcohol, y si hay alguna situación también legal, ¿no? Señales de alarma, hay que ver si el paciente empieza con esta rumiación suicida, si empieza con tener abandono en sí mismo, que ya no quiere salir, socializar, bañarse, arreglarse, si falta frecuentemente a la escuela o al trabajo, o sea, que empieza a ver que ya deja de comer, o sea, un abandono. Cambio en los patrones sociales, disminución de la productividad social, escolar, cambios en el apetito, en el sueño, como les comentaba, poner en orden las cosas personales, incluso arreglar testamentos. Factores protectores, bueno, apoyo de la familia, amigos, personas de la comunidad, como les comentaba en la plática de depresión, vigilar que el paciente vaya a sus consultas, tome el medicamento, no lo abandone, vaya a una terapia, ir arreglando las cosas en casa, ir arreglando los problemas que hay pendientes, porque si vive en un ambiente menos caótico, pues va a haber mejor situación emocional. También las creencias religiosas, culturales,
favorecen. Hay muchos pacientes que comentan, no, pues siempre saben matarme, pero no lo haría porque es pecado y me voy a ir al infierno si me quito la vida. Bueno, puede funcionar como un soporte, como un sostén de que el paciente no lo haga por una creencia religiosa. Puede frenarlo, puede detenerlo, es algo con lo que nos podemos apoyar, es un apoyo social o sociocultural. Tener una vida social satisfactoria, o sea, que no esté solo, que tenga amigos, redes de apoyo, integración social, satisfacción en el trabajo, que logre ver sus logros, utilizar el tiempo libre, tener un pasatiempo, un hobby, o sea, el abandono, el estar solo, el ocio, pues no es buena compañía. Y acceso a los servicios de salud mental, asistir a urgencias si hay una idea, que explicar al paciente todo esto, ¿no? Entonces, pues estos pueden ser factores que pueden ayudar al paciente, ¿no? La prevención y la detección temprana. Ahora, en la hospitalización es recomendable especial al paciente cuando no hay un apoyo familiar o social, tiene antecedentes de conducta impulsiva y cuando lo que les comentaba, cuando tiene un plan suicida estructurado, cuando ya pensó en cómo hacerlo y lo va a hacer, y el paciente nos lo dice que sí lo va a hacer. Si ya ha realizado intentos previos y, como les comentaba, independientemente de la letalidad. Bueno, aquí tenemos un pensamiento de Ernest Hemingway. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Sí. Sí. No. Bueno, ¿cuándo es necesario hospitalizar al paciente? Cuando ya hay una idea. Cuando se hospitaliza hay que revisar sus pertenencias, ¿qué tal si tiene ahí algún espejo, algún vidrio, se han llegado a cortar en las salas de urgencias, que no tenga navajitas, armas blancas, hay que revisar todo esto, que no tenga pastillas que se pueda tomar ahí a escondidas. La habitación debe de ser segura, se coloca al paciente cerca de la central de enfermería los primeros días, el personal médico deben de vigilar, estar pendiente de la integridad del paciente y siempre hay un riesgo, aún dentro de una unidad hospitalaria, un paciente puede suicidarse, hay pacientes que se han llegado a suicidar estando dentro del hospital, incluso dentro del Bernardino. Hay que estar siempre pendiente, siempre va a haber un riesgo, sobre todo los primeros días. Y hasta 1% de todos los suicidios puede suceder dentro de unidades hospitalarias. El paciente hospitalizado se utiliza, o el tratamiento pues es con antidepresivos, los cuales se pueden combinar con neurolépticos para tener una sinergia, tener una potencialización del efecto antidepresivo. El antidepresivo controla la serotonina y los neurolépticos controlan la dopamina. Y combinando los dos neurotransmisores, los dos medicamentos, va a haber una potencialización del efecto antidepresivo. Y la dopamina va a controlar un poquito estas ideas suicidas, estas ideas autolesivas o ideas psicóticas si las hay, a estas alteraciones de juicio. De hecho, la idea suicida, el quitarse la vida, pues es una alteración de juicio. Los seres vivos por naturaleza tienen un instinto de supervivencia. Cuando uno se agrede a uno mismo, pues ya es una alteración de juicio. Incluso me atrevería a decir que una situación como psicótica, en donde el paciente pierde esta noción. O sea, no es que el paciente se haya quitado la vida, como dicen, porque era muy cobarde o muy valiente. No, más bien es una alteración de juicio, una alteración impulsiva. Entonces, por lo regular se utilizan antidepresivos combinados con neurolépticos. Se puede utilizar sertralina, escitalopram, duloxetina, cualquiera de estos, y combinados con neurolépticos. Los primeros días, si hay más agitación, se puede utilizar haloperidol, y para el seguimiento se puede utilizar olanzapina, combinados con los antidepresivos a dosis bajas. O uno de los más utilizados, pues es la risperidona. Por ejemplo, se le puede dar al paciente una tableta de sertralina y media tabletita de risperidona, 1 miligramo de risperidona. Y si se requieren benzodiazepinas a lo largo del día para que el paciente controle la ansiedad, pues también se pueden dar. Pero principalmente se deben hacer estas combinaciones. Hay que utilizar un neuroléptico porque nos va a quitar esta idea alterada de juicio, que es la idea suicida. Cuando el paciente está hospitalizado se utilizan dosis más altas que las que utilizamos cuando el paciente es ambulatorio.
para quitar la idea suicida lo más pronto posible. Y es importante vigilar la evolución las primeras 4 semanas cuando empieza el tratamiento, porque es cuando hay más riesgo suicida. Incluso hay pacientes que a veces se dan de alta del hospital y a veces llegando a casa pueden cometer suicidio. Siempre hay un riesgo, siempre hay que explicar esto al familiar y al paciente. Como aquí puede persistir la ideación suicida, aunque el paciente pueda estar tranquilo, calmado, puede estar, aquí no siempre se va a presentar una agitación, como vimos en la plática de agitación, no siempre va a haber agresividad, el paciente puede estar muy tranquilo y pues puede tener la idea. Si ya tomó la decisión de suicidarse, pues lo puede ocultar al médico y esto puede ser muy frecuente. Apenas es una frase de la Divina Comedia cuando Virgilio entra al infierno que dice: perder toda esperanza a los que entren aquí. El tratamiento, bueno, cuando es un cuadro depresivo grave o el paciente presenta un intento de alta letalidad, también aquí es una de las indicaciones de la terapia electroconvulsiva, cuando el paciente ya tomó todos los medicamentos que hay a buenas dosis, ya estuvo hospitalizado y la idea suicida no cede, una idea suicida persistente puede ser indicativo de terapia electroconvulsiva, pero afortunadamente eso es en el menor de los casos. No es muy frecuente, pero puede ser una indicación del TEC. Y el manejo psicoterapéutico, terapia interpersonal, si tienen problemas familiares de pareja, pueden ir a terapia de pareja, terapia familiar, terapia de apoyo, terapia conductual. Son pacientes que no nada más es necesario el medicamento, tienen que ir a una psicoterapia para resolver todos estos problemas de personalidad o de factores sociales. También puede ayudar la terapia de grupo. Bueno, entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta. Si hay alguna duda. ¿Qué dicen ese reo? Doctor, una pregunta. Sí. En los casos en los que el paciente se llega a suicidar dentro del hospital, ¿hay repercusiones legales para la institución? Bueno, siempre puede haber una repercusión legal, siempre el paciente, los familiares pueden poner una demanda y hay que ver si no fue una iatrogenia, que el paciente haya estado bien diagnosticado, medicado, cuál fue el motivo, cómo se suicidó, si hubo una negligencia en cuanto a los cuidadores, vigilancia. Entonces, pues sí, todos siempre, sobre todo dentro de un hospital, pues puede haber una repercusión médico-legal. Entonces, cuando hay una demanda, pues entonces se tiene que hacer una revisión del caso. Los psiquiatras forenses revisar todo el caso y ver si hubo un descuido, una negligencia o no la hubo, simplemente pues fue una situación del paciente que no se pudo evitar, pero pues esto ya sería motivo de investigación, deslindar responsabilidades, ver si hubo una negligencia o no, pero sí puede haber alguna repercusión legal, siempre es un caso médico legal y pues siempre tiene que haber una revisión del expediente, hacer una nota médica, revisar cuáles fueron las condiciones, un informado a los familiares, todo esto. Entonces, puede a veces haber alguna repercusión de este tipo y se tiene que revisar. Pero sí es frecuente, sí puede suceder. Entonces, no es lo más frecuente, por lo regular en un hospital pues es una situación vigilada, pero sí puede llegar a suceder, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Escribirlo, recuerden, lo que nos va a defender es el examen, el expediente clínico, la historia clínica, tener en la nota, por ejemplo, si llega a suceder esto, a nosotros como médico lo que nos va a defender es poner en la nota una nota bien hecha, un examen mental bien hecho, una historia clínica completa,
y incluso poner un comentario en la nota y decir paciente con una depresión severa, crónica, con 10 intentos suicidas, paciente de alto riesgo. Se recomienda a personal de vigilancia, enfermería, vigilar por riesgo suicida, y con que pongamos eso, pues ya estamos, digamos, nosotros protegiéndonos. Nosotros dimos la indicación de vigilancia estrecha, o sea, que el paciente lo vigilen casi cuando vaya al baño. Si enfermería o vigilancia no lo acompaña al baño y ahí se lastima, pues ya ahí se van viendo las responsabilidades. Nosotros como médicos tenemos que poner la indicación de vigilancia estrecha por riesgo suicida. Y si le ponemos de alta letalidad o con que pongamos en las indicaciones vigilancia estrecha por riesgo suicida severo, con eso nosotros nos protegemos. Ya si vigilancia, si enfermería no hizo bien su trabajo, el paciente se fue al baño, nadie se dio cuenta, nadie lo siguió, nadie lo acompañó y comete algo, pues bueno, ya ahí se vería quién la responsabilidad. Siempre hay un riesgo, pero en el expediente siempre hay que poner esa indicación, siempre. Ahí eso nos va a deslindar nosotros un poquito de la responsabilidad, decir, yo indiqué que se tenía que vigilar todo el tiempo, el paciente no puede ir casi al baño solo, estar alguien ahí afuera en la puertita esperándolo, o sea, tiene que haber una vigilancia estrecha. Esa es la indicación que tenemos que poner y es lo que nos va a proteger, y informar a enfermería, este paciente tiene una idea suicida, vigilancia estrecha, informar velarmente a la enfermera para evitar que sucedan estas situaciones. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el tema? ¿Ningún comentario? Creo que todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Sí. Ok. Bueno, ninguna duda, pregunta sobre el tratamiento, nada, ninguna inquietud. No hay más preguntas. Creo que por ahora no, doctor. Gracias. Bueno, pues esperemos que haya sido de utilidad el tema. Es un tema muy frecuente, muy importante. Esperemos que, bueno, si surge alguna duda, pues me la pueden enviar y platicamos. Nos ponemos de acuerdo. Mañana creo que tienen clase con la doctora en la tarde. Nos ponemos de acuerdo por el